todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Y vamos entonces a comenzar la enseñanza de esta tarde, hermano, y vamos a verlo como una serie, ¿verdad? Así que vamos a ir paso a paso. Vamos a ver los 10 mandamientos. El día de hoy va a ser introducción a los 10 mandamientos, ¿verdad? Solamente vamos a ver una introducción a esto y que podamos ver la importancia de los mandamientos de Dios en nuestra vida, aún como creyentes. Y el día de hoy el mundo, hermano, piensa que esto ya es arcaico, ¿verdad? Que esto ya pasó. Y el día de hoy hay que modernizarnos, pero como creyentes tenemos que tener en cuenta que Dios es el mismo ayer, ¿verdad? Hoy y por los siglos de los siglos. Y su ley, hermanos, no cambia, ¿verdad? La ley de Dios se mantiene vigente hasta el día de hoy. Amén. Así que le damos gracias a Dios por ello. Vamos entonces a ver. Leía nuestro hermano en Éxodo, si quiere ir a Éxodo, hermano. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Nuestro hermano leyó del 1 al 8, ¿leíste? Al 7. Hasta el 8. Al 8, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo, hermanos, del 8 entonces. Del 8 en adelante, al 17. Porque Éxodo capítulo 20, leía nuestro hermano hasta el 8, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo del 9 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué? Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Amén? Hasta ahí. Vamos a orar una vez más por tu palabra, Padre. Otra vez más queremos orar, Dios, que tu palabra esté vigente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, Dios. Que el propósito de aprender de ella sea para seguir creciendo en ti, madurando, Dios, seguir llevando una vida en obediencia hacia ti, Señor, en todas las áreas, Señor, que son necesarias para vivir conforme a tu voluntad en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los niños pueden pasar ahora sí, ahí arriba. Para que sigamos con el aprendizaje de los días del Señor que hizo en la creación. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver entonces esta serie que estoy empezando a hacer en cuanto a los 10 mandamientos. Y yo recuerdo que yo me los aprendí, hermanos, cuando iba a la iglesia tradicional católica, ¿verdad? Me los aprendí todos. Pero fíjense que ya como cristiano pasó el tiempo, y de un tiempo que empecé a conocer la Biblia también se me olvidaron. ¿Qué cosas? Me los sabía antes de conocer a Dios porque me los enseñaron de chiquito, y después se me olvidaron. Y después de un tiempo otra vez, un día nos dieron un estudio y a repasarlos otra vez. Y es importante tomar en cuenta que esta ley, la ley de Dios, es vigente, ¿verdad, hermanos? Entonces, la Biblia nos muestra de estos mandamientos, hermanos, que como creyentes podamos tenerlos siempre en nosotros, ¿verdad? Y entender que cuando leemos la Biblia, hemos estado hablando de eso, que es la máxima autoridad, hermano, que es la que nos da directrices de cómo vivir cada uno de nosotros.
Y en ella, cuando usted la lee, en ella encontramos, número uno, pues los mandamientos de Dios. Mencionábamos ahorita acerca del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley dada por Dios y la ley dada por Moisés, cuando usted lee esto, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos referencia a la ley, hacemos referencia a los 10 mandamientos que Dios dio y los mandamientos de Moisés también, que impuso al pueblo, por supuesto, a través de lo que Dios le dirigió, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios es la referencia a la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, hay que entender que la ley de Dios sigue siendo vigente para el creyente. Esos son los 10 mandamientos. Así que es importante que entendamos que la ley de Dios, hermano, cuando usted lee la Biblia, se encuentra la ley de Dios, y también la Biblia menciona la ley de Moisés. Y ahí hay que identificar cuando Cristo vino, ¿verdad? Y dijo, está escrito esto, pero yo os digo esto, ¿verdad? No estaba diciendo Dios, bueno, voy a cambiar, ¿verdad?, la ley, sino que había la ley de Moisés que puso al pueblo, por cuanto recuerda que dice, por la dureza de vuestro corazón, cuando le dijeron los fariseos, Señor, ¿es lícito que nos divorciemos?, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? No, desde el principio, ¿verdad?, dijo Dios, ¿verdad?, que el hombre y la mujer sean uno, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero ¿qué dijo Jesús? Por vuestra dureza de corazón, escribió, ¿quién? Moisés. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, usted encuentra mandamientos, y cuando usted empieza a ver cada uno de ellos, fíjate, el total de la ley de Moisés, claro, de parte de Dios, son 613 mandatos de Dios. Son 613 mandamientos que da uno, y decimos, ¿son tantos? Pues no, que son 10 mandamientos, o son 613 según los que encontramos en la Biblia. Bueno, son 10, pero en esos 10 mandamientos Dios empieza a, ¿verdad?, ordenar al pueblo cómo dirigirse, tanto judicialmente, tanto sanitariamente, y hacer regulaciones en el pueblo de Israel para poder vivir en el tiempo en el que se vivía, que no era un tiempo donde, por ejemplo, el día de hoy tenemos ¿verdad?, agua potable, existe el jabón, existe el refrigerador, existe todo esto, y empezó Dios a poner orden, lo cual Moisés les llamó leyes, ¿verdad?, de lavarse las manos. ¿Para qué? Para que no hubiera infecciones. Y vinieron los fariseos y dijeron, es que no te estás lavando las manos, ¿verdad? Necesitas hacer esto, es el rito que se tiene que hacer, dijo Jesús. Es más importante, ¿verdad?, lo que sale o lo que entra de nuestro corazón, ¿verdad? Y Jesús empieza a explicar que sí era importante, ¿verdad? Es importante, oye, estamos ahorita en esos tiempos, es importante lavarse las manos. Ahorita, si usted entra, hermano, usted ve allá arriba, puso la mesita a mi esposa con un gel sanitizer. Voy a preguntar, no me conteste. ¿Quién agarró el gel y quién se lo puso? No me conteste, no sé si sí o no. Pero si ahorita le digo, ¿sabe qué? Por ley, hermano, vaya, si no se lo puso, súbase y échese gel. Ay, hermano, es que, y si no, Dios me va a condenar. Y empieza uno ahorita en este tiempo y empieza a verse como una ley, y empieza a pasar tiempo, hermano, y al rato se vuelve un rito. Es algo que pasó en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Dios empieza a acomodar todas las cosas en orden, y el pueblo de Israel era necesario que, ¿verdad?, tuviera una higiene, y por eso están todos estos mandamientos, que son 613 mandatos de parte de Dios a Moisés, que se los da al pueblo. Son como recordatorios, le digo, y regulaciones tanto sanitarias como judiciales, ¿verdad?, que Moisés dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Tenían ellos que tomar su propio orden, su propia ley, y cómo poder organizarse ellos. Y Dios los empezó a acomodar para que ellos pudieran regirse como pueblo, ¿verdad? Hoy, nosotros, hermanos, como creyentes, vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Hablando de estos mandamientos. Y cuando vivimos bajo la gracia, dice la Biblia que si vivimos bajo la gracia no somos juzgados por la ley. No quiere decir que la ley o los mandamientos de Dios pasan a ser abolidos, hermano. Más bien quiere decir que Dios mismo, o Jesucristo mismo, nos ha perdonado todos estos pecados, pero no quiere decir que ya Dios los abolió y que no pasa nada, sino que Cristo fue el que los cumplió. De alguna manera abolió la ley en nosotros porque la cumplió, ¿verdad? Pero aquellos que el día de hoy seguimos queriendo vivir bajo la ley, hermano, y decir, bueno, yo me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a cumplir toda la ley, dice la palabra del Señor que no podemos hacerlo. Ahorita leíamos algunos de los mandamientos, cuando leíamos todos, nuestro hermano Roberto leía al principio,
y vamos a estar viendo la importancia de cada uno y la referencia de ellos. Vamos a ir a Gálatas capítulo... Ay, déjame ver, apunté el 11 y 10, no apunté el capítulo, pero creo que es el 2. Gálatas, déjame ver. Gálatas capítulo 3, 11. Vamos a leerlo desde el 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que habla, ¿verdad?, en relación a la ley. ¿Lo tiene? Amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a poner una pausa ahí. Hablábamos hace ratito, ¿verdad?, del libro, el Pentateuco. Aquí no dice los libros de la ley, ¿verdad? Por eso cuando leemos, empezamos a leer, para poder entender la Biblia es bueno estudiarla para entender. Dice aquí entonces el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, ¿en dónde? En el libro de la ley para hacerlas. Recordemos que en aquel tiempo tenían el Pentateuco, los judíos, los 5 libros, que era se le conoce como la Torá o la ley, y es donde ellos, ¿verdad?, tenían la ley, y hoy la seguimos teniendo de alguna manera el día de hoy en nuestras Biblias. Entonces dice aquí Pablo a los Gálatas, ¿saben qué? Si todas las cosas que están escritas en una de ellas fallan, malditos son. Y el día de hoy nos damos cuenta que aunque somos creyentes, hermano, ¿quién puede cumplir toda la ley? ¿Todos la hemos cumplido? ¿Verdad? No creo, no hay nadie. Vamos a seguir leyendo entonces el 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí se muestra algo, Pablo, bien interesante. Muestra que por la ley no podemos vivir, hermanos. Es imposible tener nosotros una justificación. Pero dice aquí que el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, ¿cuál es la fe que tenemos y en quién, hermanos? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas reconocemos que Él fue el quien cumplió toda la ley. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que yo reconozco que en realidad no soy justo, que el único justo es Cristo Jesús y que a través de la fe yo sé que voy a tener vida. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tremendo, hermano. ¿Quién puede hacer estas cosas escritas en la ley? Dice el 13. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿en qué? En un madero. Hasta ahí, hermanos. Nos damos cuenta entonces allí en Gálatas, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios son imposibles de poder nosotros llevarlos a cabo en su totalidad. La gente que no es cristiana, hermano, nos critica y dice, ay, son muy santurrones, ¿verdad? Y muy santos. Y les predica uno o les comparte uno y dicen, ay, mira, muy santo. Pero están siempre al pendiente de que uno haga algo malo para decir, mira, no, que es muy cristiano, ¿verdad? Están siempre al pendiente. Yo sé que ahora que grabamos, mucha gente igual está al pendiente de lo que uno dice y hace. Pero cuando leemos aquí nos damos cuenta que nosotros venimos al conocimiento de Dios y a la fe, no porque somos perfectos, al contrario, porque reconocemos que es imposible para nosotros poder cumplirla y que bajo la ley, si queremos según cumplirla, estamos condenados bajo maldición, hermano. Y no hay forma de escapar de la ley porque sabemos que en nuestro corazón hay pecado, hermano, y hay maldad. Entonces el venir a Cristo es reconocer que los 10 mandamientos, hermano, es imposible cumplirlos. Pero que con Cristo Jesús podemos caminar en obediencia también y en santidad a través del Espíritu de Dios para seguir caminando en obediencia a Dios. Entonces, los mandamientos de Dios siguen vigentes por cumplirse. Pero como yo no los puedo cumplir, hay alguien que los cumplió y ese fue Cristo Jesús. Y yo vengo por fe a confiar en Él. Y no quiere decir, bueno, ya lo hizo como antes lo quería. Y ahí Dios hizo todo, Jesús. Yo el día que me muera como quiera ya le voy a decir al Señor, pues ya Cristo hizo todo, yo hice lo que yo quise. Pero tampoco es así. El creyente, el que verdaderamente está
arrepentido, empieza a caminar en santidad, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vas a ver que va a tropezar y va a caer, hermanos, pero sabe que quiere agradar a su Señor y que camina día con día, ¿verdad? Para agradar a Dios. Entonces, vemos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son de parte de Dios? Son 10, ¿verdad? Aunque cuando usted lee el idioma original o el libro, ¿verdad? En el hebreo que se escribió en arameo, no encontramos una numeración. Recuerda que, ¿verdad? La Biblia no venía por numeritos como el día de hoy, ni tampoco venían subrayados cuántos venían exactamente. Pero sí se hace una segmentación, hermano, en la Biblia, acorde a lo que Dios dice en su contexto general. Haciendo una división de la Biblia, podemos sacar una división en cuanto al tema de los mandamientos, que son en dos partes, hermano. Una es en referencia al pueblo con Dios y una es en referencia a cada uno de nosotros para con el prójimo, hermano. Y uno puede ver entonces que los mandamientos son para con el pueblo de Dios y con Dios, y también para con el pueblo unos con otros, ¿verdad? Para con nuestro prójimo. Así que es importante ver entonces cómo Dios explica al pueblo y empieza diciendo: entonces Dios habló estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Y empieza a explicarles exactamente la importancia de los mandamientos. Y cuando Dios le menciona al pueblo de Israel, hermano, en Éxodo 20 que leíamos ahorita, los mandamientos, Dios les enseña algo, fíjese. Lo mismo que a nosotros, que cuando venimos del mundo y del pecado y venimos a Cristo, dice que somos libres o esclavos. Cuando venimos a Cristo, pasamos a ser libres, ¿verdad? De la esclavitud, pero esclavos de Cristo, podemos decirlo. Y fíjese, cuando usted lee entonces Éxodo, el propósito de Dios era darle a entender al pueblo que lo había redimido, ¿verdad? ¿De qué? Del pueblo de Egipto. Pero también a través de la redención lo quería llevar al pueblo, hermano, a darse cuenta que tenían que estar comprometidos ¿con quién? Con Dios. Era un compromiso también hacia con Dios. Los liberó del pueblo de Egipto, pero también había un compromiso hacia con Dios, ¿verdad? De que fueran su pueblo y que por medio de un pacto ellos conocieran a Dios y que les sirvieran de una manera como una nación santa, hermano. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les empezó a dar las ordenanzas, ¿verdad? De Dios. Les empezó a enseñar la importancia de comportarse, no como los demás pueblos, ¿verdad? Sino como un pueblo adquirido por Dios, que es lo que Dios mandó. Tener ese pacto para con Dios y tener ese pacto en santidad y en honor hacia Dios. Entonces, la historia del Éxodo, cuando usted ve, hermano, nos representa un acto, parece ser sencillo, de liberación política, de que Dios ya sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, ya, pues adelante, no pasó nada. Parece que fue todo lo que hizo Dios. Pero en realidad, hermano, se trataba de un movimiento de libertad, no solamente físico, sino del corazón, de idolatría de parte del pueblo de Israel, porque estaban en un pueblo donde había idolatría, donde se adoraban otros dioses, y por eso Dios les empieza a dar una ordenanza, ¿verdad? En cada punto, y entre ellas es no tener, ¿verdad?, otros dioses también. Porque el pueblo de Israel vivió muchos años en la tierra de Egipto, muchos años vivió ahí. Entonces, por más que no, empezó a agarrar tradiciones, hermano, y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de que hay tradiciones que veníamos de no ser creyentes y venimos al cristianismo y no las queremos soltar. Y es que yo la agarro porque como quiera la tengo desde siempre. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Libérate de esa tradición. Pero es que yo la tengo y yo lo voy a hacer. Y Dios nos quiere hacer libre de todas esas tradiciones que no nos van a dar más ni nos van a quitar. Y el pueblo de Israel, por eso Dios les da, ¿verdad?, las ordenanzas de que quiten todo aquello que les estorba y que fueran diferentes a todos los pueblos, hermano. El pueblo de Israel fue el primer pueblo, como pueblo, que empezó a hacer la diferencia en las ordenanzas que Dios le dio como pueblo de Israel. Entonces, los liberó el Señor, sí, pero también hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Y les empezó a dar una lista, no solamente de normas, hermano, para que el pueblo pudiera seguir redimido y quisiera lo que tenía que hacer, sino más bien una ley moral hacia el pueblo de Dios para que ellos pudieran guardarse hacia con Dios. Y leíamos ahorita cómo el apóstol Pablo, hermano, en la carta de Gálatas nos enseña que la ley dada a Moisés
no tenía el propósito de salvar al pueblo. Fíjese que ahorita leíamos aquí que la ley, el que vive bajo la ley está bajo maldición. Entonces Dios enseña, y Pablo lo vuelve a recalcar aquí en los Gálatas, que la ley dada por Moisés hacia el pueblo y a Moisés no tenía el propósito, hermano, de salvar al pueblo de Israel, ni tiene el propósito de salvarnos a nosotros. No es que, mira, ¿sabes qué? Aquí está la ley moral, los 10 mandamientos, cúmplelos. Ay, qué bueno, voy a hacer todo para cumplirlos. Y no es cierto, ¿verdad? Le decía yo que en mi trabajo había una persona americana, que hablaba muchas malas palabras. Y ya no trabaja ahí, pero le decía, oye, no digas malas palabras. Ay, ¿qué tiene? Como quiera Dios me va a dejar entrar porque pues le ayuda, ¿verdad? Le ayuda a los pobres, y va bastante a la iglesia tradicional y ayuda a mucha gente. Dijo, yo hago muchas cosas y el día que esté delante de Dios por unas malas palabras no me va a pasar nada. Y yo le decía, te equivocas, porque dice la ley que en una falla, ¿verdad? Una falla que uno tenga delante de Dios, ya uno falló en toda la ley, pero pues ellos no lo entienden. Tristemente, si uno no es creyente no puede entender esto, hermano. Y aquí Dios muestra esta importancia, hermano, que la ley no es para salvarnos, ¿verdad? Ni para justificarnos, ni siquiera para darnos vida, al contrario, es para ver, hermano, nuestra necesidad de salvación y de tener claro que solamente en Cristo Jesús podemos tener la salvación. Entonces yo veo la ley, hermano, veo los mandamientos completos y veo que no matar, no hurtar, no mentir, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Y usted ve, fallé en esto. Ay, Señor, entonces me doy cuenta de mi necesidad de salvación en Cristo Jesús, hermano, y que yo no puedo ser, ¿verdad?, autosuficiente para salvarme. Entonces hoy vivimos por gracia, hermano. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya hacemos lo que queremos, ¿no? Quiere decir que hoy vivimos bajo la gracia y que la ley la ha cumplido Cristo, ¿verdad?, a través de su muerte, y por lo tanto yo puedo tener esa vida en Cristo también para vivir en obediencia. Y aunque falle, hermano, Cristo ya hizo el trabajo completo, la obra redentora completa. No depende de mí, de Cristo. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiera. Cristo liberó al pueblo de Egipto. Sí, ya no regresaron, pero les empezó a decir, compórtense como mi pueblo, ¿verdad? Así que no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios, hermano. Si usted se encuentra a alguien, usted comparte el evangelio de Dios y le dicen, es que yo soy bueno, usted puede decirle, mira, Éxodo 20 dice los mandamientos, y Gálatas 3:10 en adelante nos muestra que es imposible, que aquel que quiere decir que es bueno y que cumple todo es mentira, porque en algo falla, y si en una cosa fallamos, quebrantamos, en pocas palabras, los 10 mandamientos, ¿verdad? Así que cuando nos referimos a la ley de Dios, ¿nos estamos refiriendo a qué? Pues a los 10 mandamientos. Y le decía al principio, aunque sabemos que hay 613 mandamientos en general, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, el día de hoy no los cumplimos. Es más, ni lo sabemos, hermanos. Si usted dice 613, ¿usted sabía que eran 600, más de 600 mandamientos? ¿Sabía usted? Ni siquiera lo sabíamos, ¿verdad? O sea, a lo mejor sabíamos que sean más, pero a lo mejor hubo un tiempo que ni idea teníamos. Y ahora, ¿cuáles son? Menos, ¿verdad? Si no sabía cuántos eran, cumplirlos menos. Entonces, pero todo esto se encierra en los 10 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, hermano, son para ser nosotros sensibles a la santidad de Dios, en el aspecto de decir, Señor, yo soy pecador y no puedo salvarme por mí mismo, necesito un redentor, y este es el Señor. Así que los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, la entregó Dios a Moisés. ¿Y cómo se le entregó Dios a Moisés? ¿Recuerdan? ¿En dónde se escribieron los mandamientos? Sí, en dos. La Biblia nos dice que en 2 tablas, ¿verdad? En 2 tablas de piedra. ¿En dónde se le dio a conocer a Moisés esta ley? ¿Recuerdan? En el monte Sinaí, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra que Dios mismo escribió los mandamientos y se los dio a Moisés. De ahí en adelante, el día de hoy usted puede escuchar y se conoce como el decálogo, ¿verdad? Que quiere decir los 10 mandamientos. Porque si escucha usted esta palabra y le dice, mira, el decálogo de Dios dice esto, dice, ¿qué es eso? Pues los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vemos que Dios escribió estos mandamientos con el propósito de que el pueblo viera que Dios tenía un estándar santo y alto para un pueblo, hermanos. Que no era nada más, ya te redimí, ya te limpié, sino que tenía que haber un pacto de parte de Dios. Entonces vemos que los mandamientos de Dios son las leyes, ¿verdad?,
dadas a Moisés y las dio en 2 tablas de piedra en el monte de Sinaí, ¿verdad? Y nos muestra la Biblia también que Dios mismo escribió estos mandamientos. Vamos a ver entonces, mire, en Éxodo capítulo 31. Vamos a regresar ahí. Lo tiene en el capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Versículo 18. Dice, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ¿qué dice? Con el dedo de Dios, ¿verdad? Incluso los hermanos Roberto trae otra traducción también dice así, ¿verdad? Escrita con el ¿qué? Con el dedo de Dios, hermano. Aquí vemos algo bien importante, que el mandato del Señor o la ley de Dios fue dada y fue hecha por él mismo. Dice que la Biblia que por la mano de Dios, por el dedo de Dios misma, se escribió y se le conocen después, más adelante usted lee el arca del pacto y se le conoce también como las tablas del testimonio. Cuando usted después lee la Biblia y dice que las tablas del testimonio, ¿qué será? Ya va a saber que es la ley de Dios o los 10 mandamientos. Entonces la Biblia nos muestra aquí que los 10 mandamientos, ¿verdad? Fueron escritos por Dios. Fueron escritos por Dios. Entonces cuando vemos esto, vemos que la ley fue dada para recordarnos de alguna manera, hermano, y vemos todo lo que Dios demanda, que en realidad somos malditos bajo el juicio de Dios, hermano. Y dice uno, pues, entonces no tengo esperanza. Recuerda que Juan decía, Señor, vi que había unos sellos y que nadie los podía abrir. Pero que le dijo a una fe, no te preocupes que hay alguien que los pueda abrir. Es la situación en la que podemos ver aquí cómo el pueblo de Dios fue llevado a ver estos mandamientos y darse cuenta que en realidad, a final de cuentas, estaban malditos bajo el juicio de Dios porque era imposible que pudieran cumplirla. ¿Por qué? Porque fallamos, hermano, en cumplir todo lo que está escrito en ella. Es imposible tener todo acorde a lo que Dios dice en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Asimismo también la ley, cuando usted empieza a ver, la ley también fue dada para apuntarnos a algo mucho mejor. Ok, yo no puedo cumplirla, entonces ¿qué pasa? Bueno, la ley me lleva a ver algo mucho mejor. Y este fue ¿qué? La redención en Cristo Jesús, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor, que Cristo vino a cumplir la ley. Recordamos que la ley solamente es una sombra de lo que había de venir. La ley es una sombra de lo que había de venir. No quiere decir que no era verdad. Quiere decir que existía, pero algo mejor venía a nuestra vida, que era Cristo Jesús, aquel que iba a cumplir la ley, para que verdaderamente usted y yo pudiéramos tener esa paz con Dios, o que Dios pudiera tener esa paz con nosotros, hermano. No hablo de la paz en esta pasión de nuestro corazón, de que pudiéramos estar en paz para con Dios. La Biblia habla de los sacrificios. Después usted empieza a leer el libro de Levítico y empieza a ver las leyes, las ordenanzas, ¿verdad? De cómo tenía que hacer sacrificio y matar los corderitos. Y dice la Biblia que lo tenía que hacer, la palabra correcta es para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Para aplacar. Veamos, a veces utiliza una palabra con los niños, aplácate, ¿verdad? Escúchame, digo fuerte, pero aplacar es como quedarse totalmente quieto o sosegado. Y es la palabra que Dios usa refiriéndose a cuando el pueblo de Dios pecaba y hacía un holocausto y un sacrificio, se aplacaba el furor de Dios. Entonces, ¿por qué se nos dice que era una sombra? Porque el furor de Dios se aplacaba por un momento y tenían que volver a sacrificar otra vez otro corderito y volver a hacer y volver a hacer. ¿Usted se imagina el día de hoy? Si estuviéramos en ese tiempo, hermano, de la ley y no en la gracia, ¿cuántos corderos ya llevara muertos usted? ¿Cuántos llevaríamos muertos? ¿Verdad? Imagínense. Entonces, gracias a Dios, hermano, que el día de hoy podemos ver que esta ley nos apuntaba a algo mejor desde aquel tiempo, y esto mejor es Cristo Jesús. Y cuando uno empieza a meter y decir, gracias, Señor, porque mira, pudiera vivir bajo la ley y querer hacer sacrificios y darme cuenta que no puedo porque ya volví a fallar y tengo que llevar el holocausto y tu ira está constante sobre mí. Es algo atormentador, hermano. Pero el día de hoy es algo
¿verdad? Que nos llena de paz decir, Señor, gracias, porque yo fallo. Pero sé que hubo alguien que cumplió este mandato total de la ley, y este fue Cristo Jesús, quien obedeció la ley de Dios por nosotros, hermano. Y entonces yo, claro, sigo guardando mi santidad, pero tengo paz para con Dios, porque Dios ya tuvo esa paz. Dice la Biblia que hubo un sacrificio, solamente un sacrificio, hermano. No tuvo que haber Dios hecho más sacrificios con Cristo Jesús, que volviera a morir y que volviera a morir. Un sacrificio. Le dije ahorita, ¿verdad? El pueblo de Israel pecaba y tenía que hacer sacrificios constantemente, matar por delitos, para aplacar la ira de Dios. Hoy no. Un sacrificio fue el de Cristo Jesús, hermano. Uno solo, nada más. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos estar en paz para con Dios, y Dios puede estar en paz para con cada uno de nosotros. Y fue lo que Dios hizo al escribir la ley en estas dos tablas, hermano, que son conocidas como las tablas del testimonio, el decálogo o los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vemos entonces aquí en Éxodo 31:18 que Dios las escribió con su misma mano. Estas fueron las primeras tablas, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo, hermano, vemos que, ¿recuerda qué pasó con las primeras tablas? ¿Qué hizo Moisés? ¿Recuerda qué hizo? Dice que las aventó porque el pueblo de Israel, fíjese nada más, apenas habían salido y luego levantaron ¿verdad? Un becerro de oro. Un becerro de oro para adorarle, hermano. Para querer, ¿verdad? Tener un Dios visible y de valor. ¿Qué representa el becerro de oro? Que para ellos era alguien que tenía valor, hermano. Que era válido para ellos. Y a veces podemos ver en nosotros entonces que hay una idolatría en ese aspecto, y lo vamos a ver después. En imágenes, ¿verdad? En estatuas. Pero a veces el becerro de oro está en nuestro corazón. Lo que vemos más valioso y lo vemos como si fuera Dios. Y lo vemos como más importante, pero no es lo más esencial, hermanos. Entonces es importante poder ver esto, y esto que nos deja como ejemplo el antiguo pacto, cómo lo tomamos nosotros el día de hoy como creyentes, ¿verdad? Entonces vemos que las primeras tablas fueron escritas por Dios. Vamos a ver ahí qué nos dice Éxodo capítulo 32, versículo 15. Ahí adelante. ¿Lo tiene? 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. ¿Cuáles eran las tablas del testimonio? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran ¿qué? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aquí podemos ver entonces que regresó Moisés, descendió del monte y traía las tablas del testimonio, los 10 mandamientos escritas, dice que de ambos lados. Y las tablas eran, dice, obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Las tablas escritas por Dios, hermano, desde el principio Dios de su propia mano, ¿verdad? Cuando habla de su propia mano, uno cómo entiende, ay, Dios agarró y usó la mano, ¿verdad? Para escribirle a Dios. Pero fíjate, aquí un paréntesis, cuando uno lee así que la mano de Dios, o que el corazón de Dios, o que los ojos de Dios, no quiere decir que Dios tiene un cuerpo como nosotros, ¿verdad? Los ojos o el corazón. Hablando de Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu. Cuando usted lee algo así que menciona los dedos, la mano de Dios, esto se le conoce como antropomorfismo. Hasta se me complica, ¿verdad? Antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que es una forma humana de dar a entender que Dios se quiere dar a conocer a nosotros, pero no es de que la mano de Dios agarró y escribió con la mano. Se utiliza para que nosotros entendamos que Dios se manifiesta de alguna manera al hombre, pero que Dios es espíritu, ¿verdad? No que Dios es como nosotros. Cristo Jesús vino y se engendró como hombre, pero cuando hablamos de Dios en espíritu, Dios no tiene nada similar en cuanto a hablando de la carne, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios, pero no que Dios tenga las manos como nosotros en ese aspecto físico. Entonces la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, de su misma mano escribió los mandamientos. ¿Y qué vemos? Hoy, fíjese, más o menos 3500 años
después, el día de hoy aproximadamente, después de que escribieron estos mandamientos, hermano, viene esa pregunta al mundo entero y aún como creyentes. ¿Están vigentes los mandamientos para que los obedezcamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta en cuanto a eso, hermano? ¿Debemos de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Y la segunda pregunta sería entonces, ¿los obedezco para poder salvarme? No. No, porque los mandamientos no están, ¿verdad?, abolidos para decir, bueno, ya no los voy a cumplir porque ya Dios vino, Jesús vino. Y tampoco están para, los voy a cumplir para que Dios me salve. Están para dar testimonio de que necesitamos a Dios y que solamente en Cristo están cumplidos estos mandamientos, pero que entonces a través de Cristo en mi vida yo puedo también caminar de una manera santa en Dios para poder obedecerlos. Si usted tiene un pecado, hermano, o tiene una tentación, perdón, y usted dice, híjole, ¿lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Se encuentra dinero o va a un restaurante y ve una propina de la otra mesa y dice, híjole, ¿la agarro o no la agarro? Mira, es que dejaron la propina ahí, pues la agarro. Ahí usted, la ley de Dios está escrita en su corazón a través de ser creyente, y entonces usted tiene la potestad y el poder para vencer esa tentación y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que por no hacerlo no me gané el cielo, y si lo llego a hacer hay consecuencias, pero aún así mi vida depende de tu gracia en Cristo Jesús. Entonces usted ve la tentación ahí y usted dice, no la voy a hacer. ¿Por qué? No es nada más porque tengo que cumplir los mandamientos. No, porque como hijo de Dios, ¿verdad?, en agradecimiento al Señor y en temor a Dios reverente de que Él me ha cambiado, yo quiero ser ese mismo testimonio en santidad hacia Dios. Y usted no lo hace, pero no lo hace, no, porque si lo hago ya me voy al infierno, con ese temor que pudiéramos tenerlo si no tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Los mandamientos siguen siendo vigentes, hermano. Y ahorita lo mencionábamos, vamos a ir a Mateo capítulo 22. Cristo lo aclaró y nunca dijo que eran abolidos, ¿verdad? Siguen los mandamientos entonces el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo capítulo 22. ¿Lo tiene? 22 capítulo y versículo 37. Dice, vamos a leer desde el 34 para ver el contexto, ¿verdad? Que usted pueda ver el contexto. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete nada más, supuestamente era maestro. ¿Qué dice? Intérprete de la ley. Preguntó ¿para qué? Para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 40. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Tremendo, hermano. De estos dos mandamientos dicen que depende toda la ley. ¿Cuál era la ley? Honrar a Dios. ¿En dónde estaba la ley? En los 10. En los 10 mandamientos. Cuando se dice, de esto depende toda la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Entonces dice, bueno, esto depende. ¿Qué nos da a entender la Biblia o Jesús en su omnisciencia y sabiduría? Que uno regresa entonces a leer los 10 mandamientos y uno dice, este resumen está en estos 10. Entonces vuelvo yo a retomar los 10 mandamientos y a ver el número 1 a qué se refiere, el primer mandamiento, el segundo mandamiento en relación con Dios, y luego los demás en relación hacia mi prójimo. Y Jesús dice aquí entonces, ¿verdad? Que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, de estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas, hermano. Jesús, en pocas palabras, hermano, podemos ver algo, resume todo el deber moral, hermano. Todo el deber moral del hombre en dos categorías: el amor a Dios y el amor al prójimo. En ese se resume la ley, en este deber moral dado por Dios hacia nosotros. El amor hacia quién primero y el amor hacia el prójimo. Entonces después vamos a empezar a ver los mandamientos uno por uno. Si yo amo al prójimo, si yo amo a Dios, como le decía, esa tentación de agarrar el dinero no lo voy a hacer, porque mi amor es para Dios. Y como decía José, ¿cómo voy a atentar contra el cielo y contra Dios? Y número dos, ¿cómo voy a atentar contra mi amo? Recuerda, decía José, cuando la mujer de Potifar quería, ¿verdad?, seducirlo, dijo, no puedo atentar contra el cielo y no puedo atentar contra mi amo. Fíjense nada más, José, antes de que la ley fuera dada, hermano, o sea, usted empieza a ver, y antes de que la ley fuera dada, porque José apenas venía a entrar al pueblo de Egipto, y después de que José murió y toda esta generación, viene Moisés y Dios da la ley. Pero cuando usted empieza a leer a José, dice José, ¿cómo voy a pecar contra el cielo y contra Dios? ¿Y cómo voy a pecar contra mi amo? Fíjese ahí, los dos mandamientos ahí están. Jesús, miles de años después, dice, es que es necesario que estos dos mandamientos se resuman en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y es lo mismo. Yo no voy a hacer esto porque por amor a mi prójimo, en este caso, hablando de la propina, pues dice, no, pues pobre del mesero que trabaja duro y le van a dejar su dinero, ¿cómo le voy a quitar su dinero? Amor hacia él, pero también por amor a Dios, no, Señor, soy tu hijo y ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, en esto se resumen los dos mandamientos. No han sido abolidos, sino siguen vigentes en el amor hacia Dios y en el amor hacia quién, pues hacia los demás, ¿verdad? Entonces, uno sigue leyendo los 10 mandamientos o el decálogo de Dios y nos muestra cuáles son los mandatos en cuanto hacia con Dios y en cuanto hacia con el pueblo. Así que estos mandamientos, hermano, constituyen algo, el pacto de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, pero el día de hoy con usted y conmigo como pueblo de Dios también constituyen este pacto de Dios hacia con nosotros a través de la ley dada a Moisés, ¿verdad? Ese pacto que se dio a Moisés. Vamos a regresar ahí un poquito entonces a Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y vamos a ver el versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Vers 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esta fue la segunda vez, hermano, que escribió, ¿verdad?, que Dios le volvió a dar la ley a Moisés. Algo interesante aquí, hermano, ¿verdad?, donde aparentemente hay una confusión. La primera parte, y aquí dice por ahí un pastor, vamos a entrar a aguas profundas, donde uno empieza a usar así el cerebro y decir, ay, bueno, ¿cómo está esto, hermano? Y es importante, dice por ahí, cuando uno entra a aguas más profundas, hay unos que se marean, hermano, hay unos que nos ahogamos. Por eso hay que saber poco a poquito para poder ir creciendo y entendiendo la Biblia. Pero cuando la Biblia nos muestra entonces que Moisés rompió las tablas del pacto, pasa tiempo y regresa, ¿verdad? Moisés otra vez regresa nuevamente a ir con Dios, y esta vez sí nos menciona que estuvo 40 días y 40 noches. Y nos dice aquí el 27 que Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Y luego dice aquí los 10 mandamientos. Y aquí hay un poquito de
la confusión o controversia de decir quién escribió la segunda vez las tablas del pacto, hermano. ¿Fue Moisés o fue Dios quien lo escribió? Y cuando uno sigue leyendo, Dios vuelve a mencionar que él le recalca, y vas a volver a hacer esto, vas a volver a pulir 2 tablas, porque yo voy a escribir en las segundas tablas de la ley. Entonces vamos a ver aquí, ya nos dice, ¿verdad?, que Dios le dijo a Moisés y Moisés escribió. Vamos a ver entonces en Deuteronomio. Capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Y versículo... vamos a leer el 1. Capítulo 10, versículo 1. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra. Recuerda, aquí Moisés está platicando el testimonio de lo que Dios le había dicho que iba a hacer, ¿verdad? Después de que regresó nuevamente con él, le está diciendo ¿qué es lo que le dijo Dios? La segunda vez que hizo las tablas dicen, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra. ¿Cómo qué? ¿Quién escribió las primeras? Dios, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces Dios ya le está hablando de las segundas, ¿verdad? ¿Sí? Dice, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Versículo 2, ¿qué dice? Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en ¿qué? En las primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Versículo 3. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme ¿qué? A la primera escritura. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de medio del fuego del día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios empieza a clamar al Señor. Recuerda que cuando en esta transición, hermano, de Moisés baja y se enoja con el pueblo, pero cuando sube con Dios, ¿qué le dice a Dios? Destruye el pueblo y acábalo. ¿Qué le dice? ¿Recuerda qué le dice Moisés a Dios después de que regresó? Sí, intercede por el pueblo. Eso, y fíjese qué interesante, Moisés intercede por el pueblo. Y yo me meditaba en esto, ¿verdad? Ahorita yo me pongo a pensar, si usted hiciera algo contra Dios, ¿verdad? Yo en este caso como pastor, digo, Señor, ese amor debe de darnos, que yo dijera, Señor, no, esto ya cábalos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos o pastores pueden decir, mira, tu iglesia no entiende, ya, tú destruyelos ya de una vez estos hermanitos y que, ¿verdad? Que el Señor se los lleve. Pero mire cómo Moisés no lo hizo, hermano. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Señor, con mi familia vamos a levantar un altar hacia ti y vamos a empezar nosotros con Josué, ¿verdad? Y con los que quieran, al pueblo destruyelo. Pero no, el amor, volvemos a ver que estos mandamientos se resumen en el amor hacia Dios y hacia los demás. Y Moisés, dice la Biblia que era un hombre manso y humilde, y en medio de todo eso, Moisés intercedió, hermano, por el pueblo. ¿Por qué? Porque número 1, tenía el amor hacia Dios y también tenía el amor hacia el pueblo. Entonces Dios le manda a hablar y regresa a Moisés nuevamente y empieza, ¿verdad?, a acomodar las tablas otra vez este Moisés. Y dice que entonces Dios empieza nuevamente a escribir los 10 mandamientos y las guarda en el arca, y de ahí en adelante se conoce como el arca del ¿qué? Del pacto, ¿verdad? Donde están los 10 mandamientos, está la vara de Moisés también. Y ahí podemos ver entonces que Dios vuelve a confirmar, a reafirmar el pacto, hermano. El pacto que había dado la primera vez. Para decir, ¿saben qué? Esto sigue siendo vigente. No por el hecho que se haya roto, no existieron, sigue siendo vigente, porque lo que Dios decreta, hermano, Dios lo cumple, ¿verdad? Dios no pasa por alto
el quebranto de sus mandamientos. Él no lo va a pasar por alto. Entonces vemos que las segundas tablas de alguna manera las escribe Dios, pero entonces ahí entra la confusión de decir, bueno, acabamos de leer que Moisés escribió los mandamientos, y si empieza uno a leer ya más detenidamente, esto ya un estudio más detenidamente, empieza uno a ver después que Dios también le dio las ordenanzas al pueblo de Israel, o a Moisés, de los otros mandamientos, ¿verdad? De cómo cuidarse también, de cómo tener la higiene, y empieza a darle muchos otros ordenanzas también a Moisés. Entonces, al parecer, Moisés empieza a escribir también las otras palabras que Dios le dice. Cuando usted empieza a leer un poquito antes de donde leíamos en el 32, le empieza a decir Dios a Moisés, y escríbele al pueblo que no se junte con el amorreo, ni con el cananeo, ni con el jerteteo, y con todo lo que termine en teo, ¿verdad? Le dice, no se junte con nada de ellos. Y empieza a darle unas ordenanzas, y después usted lee y dice, y escribió Moisés todo lo que Dios le había dicho, en referencia a esto. Pero al parecer, hermano, creo que Dios es el que le escribe directamente las tablas al pueblo de Israel. Por lo tanto, nos debe de quedar claro algo, hermano, que Dios lo que decreta se mantiene perpetuamente, ¿verdad? Y leíamos hace un momento en Mateo 22 cómo Jesús, ¿verdad?, resume estos dos mandamientos. Los eliminó, dijo, ¿saben que estos dos mandamientos ya no existen? No, ¿verdad? Los resumió en ¿cuántos? En dos mandamientos, ¿verdad? En el amor hacia Dios y en el amor hacia el prójimo. Entonces, Jesús, la Biblia nos dice que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Eso viene en Mateo capítulo 5, 17, no lo vamos a leer para avanzar, pero ahí en Mateo capítulo 5 dice que Jesús no vino para abrogar la ley. Dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Solo Cristo, hermano, cuando usted lee la Biblia, usted ve los mandamientos y usted ve que falló Josué, usted ve que falló Moisés. ¿En dónde falló Moisés, recuerdan? En golpear la piedra en vez de alzar la mano para que saliera agua. Cuando golpeó la roca, en una simple, para nosotros es una simple cosita, ¿verdad? Ay, Señor, pero ¿por qué no lo dejaste entrar? Nada más porque golpeó la piedra 2 veces. Pero yo por mucho tiempo yo decía, pero Señor, o sea, ¿qué tenía? Pues dos golpecitos a la piedra. El punto no es 2 o 3, el punto es de la ordenanza de Dios. ¿Y qué Dios le había dicho a Moisés que hiciera qué? Que solamente le hiciera una vez a la piedra y no golpearla, ¿verdad? Que con su vara. Y Moisés se enojó y no siguió el mandato de Dios. Entonces Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y usted empieza a leer cada uno de los profetas, de los reyes, siervos del Señor, que eran siervos de Dios, pero que de alguna manera fueron hombres débiles que fallaron en contra de su Dios, pero hallaron gracia también de parte de Dios. Entonces, podemos resumir algo, hermano. La ley de Dios, los 10 mandamientos o el decálogo, como usted le quiera llamar, sigue vigente para cada uno de nosotros y nos tiene que llevar entonces a reconocer que hubo alguien nada más, ¿verdad?, que la pudo cumplir, y ese fue Jesucristo. Y Jesucristo, al venir y cumplirla, nos enseña que se resume en 2. No es que le quita unos cuantos, sino que se resume en 2. Y ese resumen abarca más todavía, si nos damos cuenta. Yo amo, entonces a veces tengo que guardar la ofensa. Si yo amo a Dios, tengo que perdonar al prójimo. Si yo amo a Dios, tengo que orar por el que me lastima. Entonces expande, ¿verdad?, Cristo estos mandamientos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos también. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que es imposible cumplirlos, pero que para que también nos demos cuenta que a través de la santidad que Dios demanda de nosotros, es importante vivir esa vida piadosa de parte de nosotros hacia con Dios y hacia con los demás. Entonces, leíamos en Gálatas, ¿verdad?, 3:10, que nos muestra que las obras bajo la ley están también bajo maldición, hermano. Ya que si se falla en un punto, somos hacedores al juicio de Dios y a la condenación eterna. Entonces, estos 10 mandamientos, hermanos, los vamos a estar viendo, ¿verdad?, conforme pasen las semanas. Pero algo que podemos ver, que los mandamientos de Dios entonces son eternos y que son vigentes, hermano, y que las consecuencias de no cumplir los mandamientos de Dios son catastróficas. Es una condenación, una muerte eterna y no una vida, ¿verdad?, para aquellos que por fe han creído en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, vamos a poder entender que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios no cambia, hermano. Decíamos, ¿verdad?, entonces un homosexual
puede amar a Dios? No. No, si es homosexual, no puede amar a Dios porque en su ley está escrito, ¿verdad? Que el hombre no se meta con hombre o que la mujer no se meta con otra mujer, ¿verdad? Pero si el homosexual ama a Dios, va a dejar su vida pecaminosa, porque la homosexualidad es un pecado. Si decimos nosotros, ay, no pasa nada, estaremos diciendo que Dios es mentiroso, porque la Biblia nos dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Y si aquellos dicen que es de verdad algo químico que es normal en el cuerpo, entonces podemos decir que Dios es mentiroso. Si decimos, no es que es algo químico, es que no tienen la culpa, los niños desde chiquitos nacen homosexuales. No es cierto. Uno empieza a crear esa maldad, el enemigo viene y eso es pecado. Entonces un homosexual debe de arrepentirse de su pecado y amar a Dios. Y así como un mentiroso dice, yo soy mentiroso, pero voy a venir a Dios y voy a seguir siendo mentiroso. Es lo mismo, hermano. Es pecado. También hoy se le llaman enfermedades. Se le llama enfermedades a la mentira, ¿verdad? Hay una, no sé, se me fue la onda. Tú, Candy, no sé si sabes cómo se les llama a las personas, se me olvidó el nombre. Aquellos que toman cualquier, se puede decir que se roban las cosas, ¿no sabes? Que tienen esa manía. ¿Cómo? Sí, se me fue la palabra en español. Sí, sí, he escuchado, según que hoy le llaman enfermedad. Que encuentra la persona, por ejemplo, que, ay, encontré pues lo guardo. Un lápiz, hermano, y lo guardan. No sé si lo ha llegado a escuchar. Y no se me olvidó la palabra en español. Pero eso. Entonces hoy dicen, es que es una enfermedad. No sé si usted, yo hace algunos años, ¿verdad? Si ve así las noticias, que una de las artistas, no recuerdo quién fue, la metieron a la cárcel porque se puso un vestido y se lo robó. Dijo, es que tengo esa manía, una artista de dinero, pero se lo robó y la metieron a la cárcel y pasó una vergüenza. Y dicen, es que es una enfermedad. Y los psicólogos, hermano, los psiquiatras nos quieren hacer pensar que son enfermedades. Pero la Biblia nos dice que eso es, ¿qué? ¿Robar es qué? Es pecado, hermano. Es pecado. Entonces, cleptomanía, creo, ¿verdad? Entonces, si aquí alguien es cleptómano, a lo mejor al rato desaparecen los juguetes. Ay, hermano, es que soy enfermo, ¿verdad? Lo vamos a pasar a terapia, ¿verdad? Y no es así, hermano, ¿verdad? Si hay pozole, a lo mejor. Sí, pues, entonces hay que ver, hermanos, ¿verdad? Qué importante es darnos cuenta. Se llamaría Pozole-manía. Pero el pecado es pecado, ¿verdad? La enfermedad es enfermedad. Usted se enferma del riñón y no es, ay, pues es una enfermedad física, no hay nada que usted pueda hacer. Pero usted no se enferma de mentiroso. Ay, yo soy enfermo de mentiras. Es que, no sé, me gusta decir mentiras. ¿Estás en casa? No estoy. Hijo, dile que no estoy. Oye, ¿está tu papá? No, dice mi papá que no está, ¿verdad? Entonces, no hay enfermedad, hermano, en cuanto al pecado. Si podemos llamar enfermedad, es una enfermedad, sí. Una enfermedad que lleva a la muerte, hablando en ese término, hermano. Pero hay una cura. Si quisiéramos llamar enfermedad, la cura es Cristo Jesús. Y aquel que esté enfermo, sana en Cristo Jesús. La cura es Cristo. Así que vamos a estar viendo estos mandamientos, ¿verdad? De parte de Dios hacia nosotros. Y ver cómo están compuestos también, hermano, estos preceptos, esta ley moral dada por Dios a nosotros, ¿verdad? Cuando usted estudia la ley, hermano, usted se da cuenta que Dios empieza a establecer esta ley hacia su pueblo. Y uno empieza a estudiar y habla de segunda persona. O sea, Dios le da una directriz directamente al pueblo. Y empieza uno a estudiar un poquito, le estaba estudiando un poquito la historia en aquel tiempo, hermano, ¿verdad? La gente del viejo Medio Oriente, y dicen que ellos también tenían regulaciones y reglas, pero las regulaciones de ellos era como, si tú haces esto, te pasa esto. O sea, si no lo haces, está bien si lo haces. Y la ley de Dios no es necesariamente si tú haces, la ley de Dios es no hagas, ¿verdad? O haz esto, no hagas esto, más directamente en segunda persona. Y la ley de esto, esta gente del cercano Medio Oriente, era, si haces, entonces esto. Era un poquito algo diferente, como le digo, vamos a estar viéndolo un poquito más adelante, ¿verdad? Pero era muy diferente en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la ley de los israelitas, que era totalmente un pueblo adquirido por Dios, con otra perspectiva moral, hermano, un estándar muy alto a comparación de los demás pueblos. Los 10 mandamientos entonces están agrupados y después vamos a estar viéndolos, hermano. Podemos decir que están agrupados en 2 categorías viendo esto. Y la primera categoría, hermano, lo vimos ahorita y lo vemos con Cristo. Se puede decir que es vertical.
¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que es en relación al hombre para con Dios, ¿verdad? Es la primera categoría, que es del versículo 2 al versículo 11 en cuanto a los 10 mandamientos. Y es en relación con el hombre y con la comunidad, hermano. En la primera categoría es mi relación del hombre hacia con Dios y mi relación horizontal hacia con el hombre y con la comunidad cristiana, o aún incluso no cristiana. Y la segunda categoría es que se caracteriza por las prohibiciones de una manera concisa, prohibiciones que no son agradables al Señor, un imperativo o una ordenanza de parte de Dios hacia los demás, ¿verdad? Esto nos da a entender que Dios explica lo que no es correcto hacerlo y empieza a explicarle Dios al pueblo también la prohibición de lo que no se debe hacer y de lo que es agradable hacia Dios. Y vemos los 10 mandamientos y vemos que entonces los 10 mandamientos, hermano, podemos decir, o los teólogos le conocen, se le llaman como protegidos de la verdadera teología y la verdadera adoración hacia Dios. Cuando uno entiende estas dos categorías, ay, bueno, es que este mandamiento no es tan importante. Es que este sí, no quedan totalmente protegidos por Dios de la importancia de la verdadera teología, del conocimiento de Dios y de la verdadera adoración. De ahí es importante entender el sábado. Y no hablo del sábado como los sabáticos, hablo del sábado como el sábado o el día de reposo. Y ese ya será un tema de hablar en un martes o en casa para tener un diálogo, porque si lo enseño de aquí, hermano, hay preguntas que hay que hacerlas. Pero sacar un tema en cuanto a las religiones, los sabatistas enseñan que el sábado es la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir como creyentes, bueno, es que el sábado no es importante. No, la Biblia no dice que los 10 mandamientos son importantes y el sábado, que es el día de reposo, está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, Dios protege esos mandamientos para que sean vigentes y se cumplan. Ahí, como le digo, ya es otro tema. Es el sábado el día que debemos de adorar a Dios, porque los adventistas dicen que nosotros estamos mal, estamos rompiendo un mandamiento, porque el mandamiento es honrar a Dios el día sábado. Y nosotros lo hacemos el día domingo. ¿Nosotros somos judíos? No somos judíos. Ah. Buen punto, pero si ellos nos dicen, ¿y los mandamientos son para los judíos o para todos nosotros? Sí, pero de igual forma eso se lo dejó específicamente a los judíos el día de reposo, que al final de hoy todavía lo siguen guardando los eruditos. No. Entonces la pregunta sería esta. Entonces, ¿a mí no me corresponde guardar el día de reposo? ¿Este mandamiento ya no entra para mí como cristiano? A ver, pensemos. Entonces tampoco corresponde a mí el mandamiento de no matarás como cristiano, tampoco. ¿O sí? Porque entran ahí mismo los 10. El día de reposo podemos decir, bueno, el Señor entra conmigo, pero también leíamos ahorita, dice, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Entonces tampoco entra en esos, porque se los dio al pueblo de Israel, los sí entran. Vamos a entrar en los mandamientos. Para mí el día de reposo no es porque Dios a Jesús hizo cumplir toda la ley. Y después de ahí para acá viene ya después. Porque casi específicamente viene siendo lo del sábado, como digo, para mí no es el sábado para los gentiles. Para mí, ¿verdad? Ok. Está interesante, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, ¿no? Y está bien, qué bueno que usted ahorita opina, ahorita pues, estamos aquí, no hay problema de la predicación. Pero para que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Porque si nos encontramos a alguien, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar? Ahorita no lo vamos a ver porque, ya, como le digo, vamos a verlo en cuanto entremos a ese día. Pero vamos a ver a qué se refiere la Biblia y cómo podemos defender. Recuerda que le he dicho defender nuestra fe o nuestra creencia, ¿verdad? No defender a Dios. ¿Cómo yo defiendo por qué lo hago el domingo? O sea, si me dices, ¿sabes qué? Que tú estás en pecado porque tú no estás cumpliendo el día de reposo, que es el día sábado. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo lo hago el domingo porque el primer día del mes, de la semana, resucitó el Señor Jesús. Pero ¿qué más bases tienes si hay 10 mandamientos? Y es más, ahorita alguien que me está viendo pudiera decir, tú estás predicando y estás diciendo que los 10 mandamientos son vigentes para el creyente también. Entonces, ¿qué argumento le puedo dar? Pues tenemos que ver en ese aspecto por qué sí entra o por qué no entra para nosotros, ¿verdad? Y un punto importante podemos ver, había
ordenanzas, como dice Chelo, que iban directamente ¿a quién? Al pueblo judío. Entonces hay que ver ese punto, ¿verdad? Entonces a eso vamos a estar viéndolo adelante, pero ustedes si investigan también tienen tiempo para saber que vamos a estar viendo eso, para que no le agarre de repente de qué estamos hablando. Vemos entonces estas dos categorías y sí, Dios encierra esto para que podamos entender esta teología de la importancia de los 10 mandamientos. Vemos entonces también el nombre de Dios, ¿verdad? Y ahora vemos los testigos de Jehová. El nombre de Dios, dice, dirás el nombre de Dios en vano. Los testigos de Jehová, usted dice a ellos que es Dios o que es el Señor. Ellos dicen, no, es que es Jehová. Y ellos siempre mencionan Jehová, Jehová, Jehová. Y ellos dicen que nosotros también no estamos bien porque no mencionamos que es Jehová. Entonces Dios menciona el nombre de Dios, menciona el día de reposo. En la segunda categoría de los otros mandamientos que vienen, menciona también la vida, hermano, la vida piadosa, menciona el matrimonio, incluso menciona la propiedad, la verdad y la virtud, hermano. Todo esto vamos a estar viéndolo, hermano, en esta serie de los 10 mandamientos, ¿verdad? Recordando lo que Dios ha establecido a su pueblo de Israel y el día de hoy, como decimos, a nosotros como gentiles que éramos y hoy como cristianos, cómo esto está llevado a cabo por nosotros acorde a lo que Dios manda, ¿verdad? Recordando que Dios es santo, recordando que Dios es misericordioso, justo y bueno, y que Dios nos ha redimido y nos ha perdonado de todo nuestro pecado. Entonces ahí hay un punto bueno para poder discutir y tenerlo claro. El día de reposo, el sábado, el nombre de Dios es Jehová. Si lo digo, estoy bien. Si oro en el nombre de Jehová, estoy bien, y si no, no. Cosas como esas es importante que aprendamos a crecer en el conocimiento de la verdad para poder nosotros estar seguros de lo que creemos y así entonces poder caminar de una manera firme en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí le vamos a dejar entonces, hermanos, y si Dios quiere la siguiente semana o en 2 semanas vamos a comenzar con el primer mandamiento. Amén. Entonces vamos a tener un tiempo para orar. Y que el Señor nos dé discernimiento y nos ayude, hermano, para seguir afirmando nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Señor le bendiga. Hermanos, vamos a orar para pedirnos. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor Dios Padre, gracias te damos en este día, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre mío, en nuestro entendimiento, Señor, a ver, Señor, todo lo que es necesario, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que tenemos que guardar, Señor, y qué es lo que nos debemos de abstener, Señor. Seas tú, Señor, dando a nuestra mente, nuestro corazón, Señor, el entendimiento profundo que necesitamos, Señor, para honrarte, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente, mi Dios. Solamente tú, Señor, puedes cuidarnos de todo peligro, de todo mal, Señor, en esta semana, Padre. Pero que también, Señor, en esta semana, Señor, no nos alejemos de tu presencia, Señor, sino que vivamos, Señor, cada día dándote gracias, Señor, y aferrándonos, Señor, a esta palabra, Señor, que tú nos das, mi Dios, donde podemos encontrar la salvación, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. No nos vamos de tu presencia, Señor, pero sabemos, Señor, que tenemos que darte gracias porque te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Hermanos.